surgió en la pantalla de mi teléfono como un relámpago en el cielo oscuro. Estaba de pie junto al fregadero de la cocina, revisando las verduras para la cena, cuando la notificación de memoria llena me obligó a explorar el álbum. Entre tantas imágenes familiares, comidas en familia, paisajes marinos, fotos de la exposición de Marcelo, de pronto apareció esta fotografía. Javier y yo, ambos bajo la sombra de una sombrilla en la playa, riéndonos como si nada nos retuviera. Un selfie. Su brazo extendido hacia adelante, el cabello ligeramente despeinado, su mirada traviesa. Yo llevaba un vestido llamativo, el cabello recogido en una trenza, pero algo en mi expresión desentonaba con lo habitual. Ligereza, libertad. No podía recordar cómo había llegado esa foto a mi galería. Y, lo más importante, ¿por qué estaba ahí? Como si alimentara mi inquietud, el sonido de una llave se escuchó en la puerta. Era Marcelo, regresando de la oficina más tarde de lo habitual. Guardé rápidamente el teléfono en el bolsillo, sintiendo como la sangre me retumbaba en las sienes. ¿Qué hay para cenar? Preguntó con un vistazo fugaz, pero sin esperar respuesta. Se enfocó en sus propios asuntos. Puse el plato en la mesa en silencio, evitando su mirada. El tiempo pasaba, y una tensión sorda crecía dentro de mí. Hacía tiempo que apenas hablábamos realmente. Su voz era como un ruido de fondo. A veces me sorprendía que a él no le inquietara tanto como a mí. Más tarde, Javier se unió a la cena. Como siempre, apareció de repente, con esa facilidad que lo hacía parecer dueño de casa. Llevaba en las manos una caja de vino. Tía Alejandra, como siempre, estás radiante, dijo con una voz que sonaba como si acabara de bajarme de una pasarela. Me hice la desentendida, pero noté como Marcelo apenas levantó la mirada del teléfono. Durante la cena, la conversación giró en torno a los proyectos de Marcelo. Hablaba de soluciones arquitectónicas y clientes difíciles. Para mí, sonaba como un ruido blanco, interrumpido ocasionalmente por los comentarios de Javier. ¿Sigues dibujando, tía? Preguntó de repente, atrapando mi mirada. Claro, respondí automáticamente. Es sorprendente encontrar tiempo para eso, con todos tan ocupados, añadió con ligera ironía. Sus palabras sonaron inocentes, pero capté el trasfondo. Su mirada se detuvo en la mía un instante más de lo debido. Mi corazón se detuvo un segundo. Aparté la vista, tomando la copa. Por dentro, todo estaba patas arriba. Después de la cena, me sentí agotada. Dejé la copa a un lado y me dirigí rápidamente al dormitorio, dejando a los hombres en su conversación. Marcelo ni siquiera preguntó por qué me iba. Cerré la puerta y me permití unos minutos de silencio. Apoyé la espalda contra la pared y saqué el teléfono. Abrí la foto nuevamente. ¿Por qué este selfie me inquietaba tanto? Era inocente. Pero el momento en la playa volvió a mi mente. Caminábamos por la orilla, hablando de cosas triviales. De repente, se detuvo y me tomó de la mano para señalar un yate en la distancia. Había algo espontáneo, natural en ese gesto. Marcelo nunca hacía eso. Incluso entonces lo noté. Ese contacto, aunque simple, dejó huella. Apagué la pantalla del teléfono. Mis pensamientos giraban en torno a una sola pregunta. ¿Cómo había llegado hasta aquí? La mañana comenzó como muchas otras. Marcelo, apurado, repartía las órdenes habituales antes de irse al trabajo. Hoy, por alguna razón, necesitaba materiales nuevos para la remodelación de su oficina, y no encontró mejor solución que enviarme a buscarlos. Como no tenía tiempo, le pidió el favor a Javier. De todas formas, ibas al centro, ¿verdad? Le preguntó Marcelo a su sobrino durante el desayuno, sin esperar una negativa. Claro, aceptó Javier con despreocupación, esbozando una ligera sonrisa. Solo no me digas que tendré que cargar sacos de cemento. Su broma provocó la risa de Marcelo, pero a mí me dejó un extraño sentimiento. Todo parecía rutinario, pero esa tensión interna que sentía estando cerca de Javier no desaparecía. En el coche reinaba el silencio. Miraba por la ventana, tratando de concentrarme en las casas que pasaban rápidamente, pero era imposible ignorar su presencia junto a mí. Estaba tranquilo, incluso relajado mientras conducía,
pero esa leve sonrisa, apenas insinuada en las comisuras de sus labios, me ponía nerviosa. ¿Siempre están tan tensos cuando nos quedamos solos? Preguntó de pronto, sin apartar la vista del camino. Me giré hacia él, sin entender de inmediato a qué se refería. ¿De qué hablas?, dije, esforzándome por mantener un tono neutral, como si hubiera hecho algo mal. Desvió la mirada hacia mí un segundo, para luego volver a enfocarse en la carretera. O tal vez, ¿es algo suyo? Sus palabras dieron en el clavo. Sentí una oleada de indignación, pero no sabía cómo responder. Te tomas demasiadas libertades, dije secamente, volviendo a mirar por la ventana. No dijo nada más, pero su pregunta quedó rondando en mi cabeza como un visitante indeseado, incapaz de salir. Nos detuvimos frente a una pequeña tienda de materiales de construcción. Javier me ayudó a bajar del coche como si estuviera en un baile de gala. Era, por supuesto, una broma, pero su ligero roce en mi mano volvió a encender la tensión dentro de mí. ¿Estás segura de que sabe lo que necesita?, preguntó, clavando sus ojos en los míos. Por supuesto, respondí con un toque de irritación, esforzándome por mantener la distancia. Pero esa distancia desapareció en un instante. Estábamos junto a un escaparate, y de repente sentí su mirada sobre mí. No era un vistazo casual. Sus ojos estaban fijos en mi rostro, con una intensidad que me descolocó. ¿Qué?, pregunté, intentando que mi voz sonara firme. No respondió. En su lugar, dio un paso hacia mí, acortando la distancia de golpe. Antes de que pudiera reaccionar, se inclinó y me besó. El beso fue rápido, casi fugaz, pero al mismo tiempo completamente atrevido. Lo aparté de inmediato. ¿Estás loco?, susurré furiosa, sintiendo cómo todo mi interior se revolvía. Lo siento, respondió con calma, sin apartar la mirada. No volverá a ocurrir, si eso es lo que quiere. Quise decir algo más, pero las palabras se quedaron atoradas en mi garganta. Sentí mi rostro arder. Sin responder, me di la vuelta y entré en la tienda, intentando aparentar seguridad. Pero por dentro, estaba en caos. De regreso, el silencio en el coche era ensordecedor. Javier no intentó hablar, pero su presencia era casi palpable. Por momentos, tenía la impresión de que me observaba de reojo. La escena frente a la tienda no dejaba de repetirse en mi mente. ¿Por qué no reaccioné de inmediato? ¿Por qué ese instante me hizo sentir tanto enojo? ¿Y algo más? Al llegar a casa, Marcelo estaba absorto en su computadora. Apenas me dedicó un breve asentimiento sin levantar la mirada. Eso era típico de él. Llevé las bolsas con los materiales a la cocina y sentí un nudo en la garganta. Más tarde, durante la cena, me di cuenta de que apenas estaba escuchando las conversaciones. Javier actuaba como si nada hubiera pasado, y yo luchaba por no mirarlo. Marcelo, como siempre, hablaba sobre su trabajo. ¿Estás bien?, preguntó de pronto Clara, su hermana, que había venido a cenar con nosotros. Sí, claro, respondí demasiado rápido. Su mirada era penetrante, como si hubiera notado algo que yo estaba desesperada por ocultar. Sabía que debía olvidar lo que había sucedido ese día. Pero cuanto más lo intentaba, más espacio ocupaba esa escena en mi mente. Los días se fusionaban en una interminable sucesión de rutina. La casa estaba llena de sonidos habituales. El agua corriendo, el tecleo del portátil de Marcelo, el suave pasar de las páginas del periódico. Pero algo había cambiado. La atmósfera parecía densa, como si el aire se hubiera vuelto espeso y pegajoso. Vivía en una tensión constante, como si esperara una explosión sin saber de dónde vendría. Marcelo era predecible, como siempre. Por la mañana se iba al trabajo, por la tarde volvía. Me hablaba como antes, pero no me miraba. No me veía. Le bastaban mis respuestas mecánicas para creer que todo estaba bien. Pero para mí, ya no lo estaba. Me había vuelto irritable, sin encontrar una razón clara. Cualquier movimiento, cualquier sonido me exasperaba. Incluso mi propia respiración. Todo, excepto una cosa. El silencio en el que resonaba su voz. Javier. Ese nombre se repetía como un eco en mi mente. Quería olvidar su mirada, su tacto,
pero cuanto más lo intentaba, más intenso se hacía ese sentimiento. No me daba tregua. Marcelo volvió a marcharse temprano. Dejó una nota en la mesa recordándome una reunión con unos clientes. Su habitual gesto de cuidado cotidiano solo acentuaba el vacío. Era como un ruido de fondo que no notas hasta que desaparece. Hoy nadie vendrá a salvarte, tía. Escuché la voz de Javier desde el pasillo. Marcelo me ha dejado bajo tu cuidado. No pude evitar sonreír. Entró en la cocina con una facilidad que parecía decir que siempre había estado ahí. Llevaba una bolsa de compras en la mano. ¿Cómo puedo ayudar?, preguntó mientras sacaba los productos de los paquetes. En nada, respondí, tratando de sonar lo más categórica posible, pero ignoró mi respuesta. Se colocó junto a mí y empezó a cortar verduras como si fuera su tarea asignada. Su tranquilidad me irritaba, pero aún más me molestaba no poder echarlo. Trabajábamos en silencio, pero la tensión entre nosotros crecía con cada instante. No pensé que evitar conversaciones fuera tu especialidad, dijo de repente. Javier, mejor no lo hagamos. ¿No hagamos qué? Se detuvo y me miró. ¿Hacer como si nada pasara? Dejé el cuchillo sobre la mesa y lo miré. Sus ojos estaban demasiado cerca, y sentía que me leía como un libro abierto. ¿De qué hablas?, pregunté con frialdad. De que estás enfadada, aunque no hay razón para ello. Respondió con una sonrisa que parecía inocente. ¿O me equivoco? Su mirada me atravesaba como un fuego. Me aparté, pero no me dejó ir. Su mano rozó la mía con suavidad, pero fue suficiente para hacerme quedar inmóvil. Basta, dije intentando que mi voz sonara firme. ¿Siempre eres así? Su tono era bajo, pero seguro. ¿Escondes? ¿Huyes? Guardé silencio. Sabía que no debía responder. Pero en lugar de palabras, simplemente me di la vuelta y seguí cortando las verduras, ignorando cómo me temblaban las manos. Más tarde, esa noche, Clara llegó de repente. Siempre era reservada, pero su mirada era atenta. Se sentó a la mesa, mirándome con una ligera sonrisa, pero en sus ojos había una pregunta a la que no quería responder. ¿Estás bien, Alejandra?, preguntó al fin. Claro. Respondí demasiado rápido. No lo pareces. ¿Cansancio o problemas? Siempre has sido fuerte, pero ahora veo algo diferente. Solo trabajo, preocupaciones. Ya sabes cómo es. No me creyó. Lo vi. Se inclinó un poco más, su voz se volvió suave. Alejandra, puedes decírmelo si algo no está bien. Somos familia. La miré y sentí una oleada de pánico en el pecho. Lo sabía, o al menos lo sospechaba. No podía permitir que profundizara en sus suposiciones. Todo está bien, Clara, dije con una sonrisa tensa. Solo es mucho lo que tengo encima. A veces incluso los más fuertes tienen debilidades. Ella asintió, pero sabía que esa conversación no terminaría ahí. Su mirada me seguía demasiado de cerca. Sus preguntas eran demasiado certeras. Cuando se fue, me quedé sola. El silencio en casa parecía asfixiante. Sentía que estaba al borde de un abismo. Un paso más, y caería. Caminaba a lo largo de la orilla, sintiendo cómo la arena fresca se pegaba suavemente a mis pies descalzos. El atardecer teñía el horizonte de tonos rosados y anaranjados, pero apenas notaba esa belleza. Mi mente era un caos. La casa, Marcelo, Javier. Todo se mezclaba en un nudo apretado. Necesitaba algo de tiempo para recomponerme, pero la soledad, como un cruel imán, atraía los pensamientos de los que intentaba escapar. ¿Siempre se marcha sin avisar? Escuché una voz detrás de mí. Me giré y vi a Javier. Caminaba descalzo, con los pantalones arremangados y la camisa ligeramente desordenada. Su apariencia me irritaba por su despreocupación, pero no dije nada. Solo seguí caminando, esperando que captara la indirecta y me dejara en paz. Pero no lo hizo. Me pareció que quería hablar, dijo mientras me alcanzaba. Eso solo te lo pareció a ti, respondí con brusquedad. Sin embargo, para mi sorpresa, no le pedí que se fuera. Caminamos en silencio hasta que él lo rompió de repente. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué su esposo está tan distante?
Sus palabras fueron como un golpe directo al corazón. Me detuve y me giré bruscamente hacia él. No es asunto tuyo, dije, pero mi voz tembló. Sé que no lo es. Se encogió de hombros. Pero parece que hace tiempo que no se lo cuenta a nadie. Quise refutarlo, pero no pude. Él esperaba, mirándome como si quisiera empujarme a admitirlo. Y me quebré. Es como si viviéramos en mundos diferentes, dije sin mirarlo. Pasa el día entero trabajando. Sí, se preocupa por mí, pero ya no siento que le importe de verdad. ¿Y a usted? Preguntó en voz baja. Lo miré y de repente sentí cómo el dolor que había reprimido durante tanto tiempo se liberaba. No lo sé, susurré. Guardamos silencio. Su presencia, de alguna manera, se sentía más llevadera que mis propios pensamientos. Sabía que estaba mal. Lo sabía. Pero en ese momento, solo quería sentir que alguien me entendía. Cuando regresé a casa, Marcelo estaba sentado en la mesa, absorto en sus papeles. La luz cálida de la lámpara iluminaba su rostro, pero estaba concentrado y distante. Me quedé en la puerta unos segundos antes de que se percatara de mi presencia. «Llegas tarde», dijo sin levantar la vista de sus notas. «Solo estaba caminando», respondí. «Está bien», murmuró, volviendo a sus papeles. Di un paso adelante y me senté frente a él. «Hace mucho que no hablamos, Marcelo. ¿Te has dado cuenta?», dije, tratando de mantener la calma. Él alzó la vista, visiblemente sorprendido. «¿De qué quieres hablar?», preguntó con un tono tan neutro como siempre. «De nosotros. De lo que está pasando», continué. «Alejandra, estamos bien. ¿Estás preocupada por algo?». Su respuesta mató en mí cualquier deseo de seguir hablando. No me escuchaba. Oía mis palabras, pero no captaba el significado. Me levanté de la mesa y lo dejé con sus papeles. Más tarde esa noche le escribí a Javier. Fue un mensaje breve. «¿Podemos vernos?». Él respondió al instante. «¿Dónde?». Nos encontramos en el estacionamiento cerca de la playa. Me subí a su coche, sintiendo cómo mi corazón latía frenéticamente. Estábamos en silencio. Él simplemente me miraba mientras yo trataba de entender por qué estaba allí. Pero todos mis pensamientos se desvanecieron cuando tomó mi mano. «¿Quiere que me vaya?», preguntó. No pude responder. Mi silencio era lo suficientemente elocuente. Se acercó, y la tensión entre nosotros se hizo palpable, imposible de ignorar. El mundo a nuestro alrededor dejó de existir. Me convencía de que todo estaba bajo control. Pero el control no es más que una ilusión que creamos para no enfrentarnos a la verdad. A la mañana siguiente, le dije a Marcelo que necesitaba ir a la ciudad. La necesidad de comprar algunas cosas para la casa fue la excusa perfecta. Ni siquiera hizo preguntas innecesarias. Simplemente asintió con la cabeza y continuó estudiando los planos en la pantalla. Sabía lo que tenía que hacer. El mensaje a Javier fue breve. «¿Estás libre?». La respuesta llegó al instante. «¿Cuándo y dónde?». Poco después, ya estaba sentado a mi lado en el coche. Su sonrisa, como siempre, desarmante. Traté de mantenerme tranquila, pero mis manos apretaban el volante con más fuerza de lo habitual. «¿Cuál es el plan?», preguntó él, rompiendo el silencio. «Ninguno», respondí sin mirarlo. «Solo ayudarme a elegir algo». Él rió suavemente. «Sabes que no es así». Su seguridad me irritaba, pero al mismo tiempo me atraía. Viajamos en silencio, pero la tensión en el coche era palpable. Al detenernos frente a una pequeña tienda, sentí su mirada sobre mí. Cuando giré para decir algo, él ya se había inclinado hacia mí. Ese beso fue diferente. «Javier, esto es una locura», susurré. «Es lo que quieres», respondió con confianza. No dije nada, porque tenía razón. Cuando regresamos a la ciudad, intenté comportarme con normalidad. Javier, por el contrario, estaba relajado, como si nada fuera fuera de lo común. Nos detuvimos en el estacionamiento de un supermercado y vi una silueta familiar. Clara. Estaba de pie en la entrada con una cesta, mirando en nuestra dirección.
Sentí inmediatamente cómo la sangre subía a mi rostro. Javier también la notó. ¿Es ella? Preguntó en voz baja. Sí, respondí, esforzándome por mantener mi voz firme. Quédate en el coche. Salí e hice como si nada extraño estuviera sucediendo. Clara se acercó a mí con una ligera sonrisa, pero sus ojos eran penetrantes. Alejandra, qué coincidencia encontrarte. ¿Qué haces aquí? Marcelo me pidió comprar algunas cosas. Respondí rápidamente. Ella desvió la mirada hacia el coche. Sentí como todo dentro de mí se tensaba. ¿Y quién está contigo? Preguntó, fingiendo indiferencia. Javier. Se ofreció a ayudar. Clara asintió, pero había algo inquietante en su mirada. Claramente no me creyó, pero no continuó con el interrogatorio. En cambio, dijo que tenía que irse y se dirigió a las cajas. Regresé al coche sintiendo que las piernas me temblaban. Eso estuvo cerca, dijo Javier con una sonrisa irónica. Fue una tontería. Corté. No podemos seguir así. Esa noche no pude encontrar paz. La escena en el estacionamiento no dejaba de rondar mi mente. Clara claramente sospechaba algo, y tenía que romper este círculo vicioso antes de que se complicara más. Tomé el teléfono y le escribí un mensaje a Javier. No podemos seguir. Esto está mal. Por favor, no me busques más. No esperaba una respuesta, pero llegó al instante. Ya empezamos. ¿Estás segura de que quieres detenerte? No respondí. Simplemente guardé el teléfono en un cajón y traté de convencerme de que era la decisión correcta. Pero por alguna razón, sentía que todo se había complicado aún más. Marcelo siempre fue un hombre de estabilidad. Notaba los números, los planos, los plazos, pero rara vez las emociones. Sin embargo, en los últimos días, su mirada comenzó a quedarse en mí un poco más de lo habitual. Por las mañanas, durante el desayuno, lanzaba preguntas fugaces. ¿Estás bien? ¿O qué te preocupa? Por las noches, cuando estaba particularmente callada, dejaba de mirar su computadora para observarme, como si intentara descifrar un enigma. Una noche, mientras estábamos solos en la cocina, su paciencia se agotó. Alejandra, ¿qué está pasando? Preguntó con voz suave, pero con una firmeza que no podía ignorar. Nada. Respondí demasiado rápido. No estoy ciego, dijo, mirándome fijamente. Es como si no estuvieras aquí. Ya no eres tú. Nosotros... Hizo una pausa, buscando las palabras. ¿Hemos perdido algo? Sentí como algo se encogía dentro de mí. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba, pero no podía decirle la verdad. Estoy bien, Marcelo. Solo cansancio. Me giré para que no viera las lágrimas que comenzaban a acumularse en mis ojos. Él me miró durante unos segundos más, pero, afortunadamente, no insistió. En lugar de eso, salió de la cocina, dejándome en un silencio que era ensordecedor. Por dentro, sentía como todo se derrumbaba. Al día siguiente llamé a Javier. Nos encontramos en una pequeña cafetería en las afueras de la ciudad, lejos de miradas curiosas. Sabía que debía terminar con esto, que habíamos ido demasiado lejos. ¿Por qué querías verme? Preguntó él, mirándome con una leve desconfianza. Permanecí en silencio por un momento, reuniendo mis pensamientos. Finalmente hablé. Esto está mal, dije. No podemos seguir así. Hemos cruzado un límite. Él sonrió con amargura, pero en sus ojos no había rastro de ligereza. Eso es lo que piensas ahora. Pero si todo fuera tan simple, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué no puedes simplemente alejarte? Porque tengo que hacerlo. Respondí con firmeza, aunque mi voz temblaba. Puedes engañarte a ti misma, dijo inclinándose hacia mí, pero no a mí. Sus palabras fueron como un cuchillo. Tocaron algo profundo dentro de mí, pero me mantuve firme. Me levanté de la mesa agarrando mi bolso. Lo siento, Javier, dije sin mirarlo. Esto se acabó. Me fui, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza en el pecho. Pero junto con el alivio llegó una sensación de pérdida. Sabía que era lo correcto, pero, por alguna razón, sentía que había perdido una parte de mí misma.
Más tarde esa noche, ya en casa, encontré una carta en el buzón. Era de Javier. Mis manos temblaban mientras abría el sobre. Sus palabras eran simples, pero penetraron directamente en mi alma. Alejandra, puedes irte tantas veces como quieras, pero lo que hay entre nosotros no se puede borrar. No te pido que vuelvas, pero debes saber, lo cambiaste todo. Para mí esto no es un juego, y nunca lo olvidaré. Leí la carta varias veces. Las palabras resonaban en mi cabeza. Me subí al coche para conducir, para ir a cualquier lugar, con la esperanza de dejar de pensar. Pero esas palabras permanecieron conmigo. Sentada al volante, comprendí que había dado un paso del que no había regreso. Las comidas familiares siempre habían sido una formalidad para nosotros. Marcelo insistía en ellas, diciendo que eran importantes para fortalecer a la familia. Esta vez en la mesa estábamos Clara, su esposo y, por supuesto, Javier. Sentía cómo la tensión dentro de mí crecía. Después de nuestra última conversación, decidí mantenerme alejada de Javier, pero su presencia allí me desequilibraba. Intenté comportarme como de costumbre, pero cada broma, cada mirada suya me parecían una trampa. Todo empeoró cuando mi teléfono, que estaba sobre la mesa, comenzó a vibrar. Marcelo lo tomó para pasármelo, pero se detuvo al mirar la pantalla. Era un mensaje de Javier. Te espero. Necesitamos hablar. Marcelo no dijo nada, pero su expresión cambió. Me entregó el teléfono sin mirarme a los ojos. Sentí como el corazón se me caía a los pies. La comida continuó, pero ahora parecía que cada respiro estaba siendo observado minuciosamente. Al día siguiente, Marcelo me pidió inesperadamente que me quedara en casa. Sabía que eso no era una buena señal. Nunca lo había hecho antes. Estábamos sentados en la sala de estar cuando de repente dijo, Alejandra, creo que necesitamos hablar. Me quedé helada. Su tono era frío, casi mecánico. No era una simple petición. Era una acusación que aún no se había pronunciado. ¿Ocurrió algo? Pregunté, intentando mantener la calma. Has cambiado, dijo, mirándome fijamente. Y no puedo entender por qué. No estás conmigo. Estás en otro lugar, muy lejos. Bajé la mirada, pero permanecí en silencio. ¿Qué podía decirle? ¿Decirle la verdad? ¿Admitir que todo lo que sospechaba era cierto? ¿Es por Javier? Su pregunta sonó como un disparo. Lo miré, pero mis ojos debieron delatarme. No gritó, no exigió una respuesta. Simplemente se quedó sentado, y su silencio era ensordecedor. Marcelo, comencé, pero no pude continuar. No necesitas decir nada, me interrumpió. Ya lo entendí todo. La pelea estalló de inmediato. No levantó la voz, pero cada palabra suya golpeaba mis nervios. Intenté justificarme, pero incluso en mis excusas podía oír la mentira. Él también lo veía. En algún momento simplemente me callé. No tenía nada más que decir. Vete, dijo en voz baja, pero con firmeza. No quiero verte. Recogí mis cosas en piloto automático. Por dentro me sentía vacía, pero no era la clase de vacío a la que estaba acostumbrada. Era el vacío después de una catástrofe. Me subí al coche sin saber a dónde ir. Sentada frente al volante, de repente recordé el teléfono. Abrí el último mensaje de Javier. Tomaste una decisión, pero de todas formas seguiré siendo parte de tu vida. Las lágrimas llenaron mis ojos. Sus palabras sonaban al mismo tiempo como una promesa y una maldición. Miré la pantalla, intentando entender qué hacer después, pero no había respuesta.